No podemos afirmar con certeza que el mar jamás nos revelará todos los secretos de los barcos hundidos, pero lo más probable es que ese día no llegue pronto. Y si hablamos de un submarino desaparecido, la situación se vuelve aún más complicada, porque el destino final de uno de estos submarinos está, en el más literal de los sentidos, envuelto en la oscuridad. Pero no se trata de la oscuridad de una noche sin estrellas, ni de la penumbra que se cierne cuando una ola gigante golpea la embarcación. En muchos casos, se trata de la negrura absoluta de las profundidades del fondo marino, o de la oscuridad sepulcral dentro de un pequeño compartimiento que se convirtió en la tumba de quienes aún seguían vivos. Hola a todos. Un submarino en sus últimos momentos se hunde, arrastrando consigo a los únicos testigos de su tragedia, desapareciendo con ellos en el fondo del mar. Y no es raro que ese submarino se pierda para siempre. Pero también sucede que, por casualidad, uno de estos submarinos es hallado junto con la tripulación que fue enterrada con él. Y entonces, todos los aspectos de su historia desconocida quedan finalmente iluminados. A continuación, les contaremos 3 casos en los que se logró descubrir por qué un submarino desapareció sin dejar rastro. Greyback. El submarino estadounidense Greyback SS-208, a pesar de llevar un nombre que sugiere la idea de regresar, un día no volvió de su misión. Esto ocurrió hace más de 75 años. El 28 de enero de 1944, cuando este submarino partió de la base naval estadounidense de Pearl Harbor, llevaba a bordo 80 tripulantes. Esta patrulla, que era la 10ª, transcurría como de costumbre y tenía como destino las costas de Japón. Y terminó siendo su última misión. Al principio no había indicios de que algo trágico pudiera suceder. Sin embargo, considerando cómo eran las operaciones submarinas durante la Segunda Guerra Mundial, es fácil comprender que cada salida ponía a los tripulantes al borde entre la vida y la muerte. Sus vidas estaban como balanceándose sobre el filo de una navaja. Por eso, el simple hecho de que el Greyback hubiera llegado a realizar su 10ª patrulla ya era, en sí mismo, un acto de buena fortuna. Y es que en sus 9 patrullas anteriores, este submarino se había ganado una gran reputación. Por ejemplo, durante su primera patrulla, que tuvo lugar entre el 15 de febrero y el 10 de abril de 1942, bajo el mando del teniente Willard A. Saunders, su tripulación logró hundir un enorme carguero de 291 toneladas de desplazamiento. También se le atribuye el mérito especial de haber destruido el submarino japonés I-18, una nave de categoría equivalente al propio Greyback. Este ataque ocurrió durante su 5ª salida, el 3 de enero de 1943. La 7ª patrulla del Greyback también quedó registrada en su historial de victorias. Durante esa misión, el 25 de abril de 1943, el Greyback, tras partir del puerto de Brisbane, se topó con un convoy japonés compuesto por 7 cargueros y 3 buques escolta, logrando hundir el carguero Yodogawa Maru. Por todo esto, no resultaba en absoluto sorprendente que en su 10ª salida, la suerte finalmente abandonara al Greyback y a su tripulación. Aún así, en un principio, todo parecía indicar que la misión concluiría con un éxito rotundo, porque las victorias en combate se iban acumulando una tras otra. Por ejemplo, el 24 de febrero de 1944, el capitán del submarino, John Anderson Moore, informó haber hundido un carguero del tipo Tarayasu Maru, y el 19 de febrero se había reportado la destrucción de un barco del tipo Tatsuta Maru. Poco después, se reportaron daños infligidos a otro carguero y a un buque cisterna. Y en el informe del 25 de febrero, el capitán indicó que se habían disparado 4 torpedos, de los cuales 3 impactaron contra 2 cargueros enemigos. Tras esta brillante serie de reportes, al Greyback se le ordenó regresar al puerto de Midway. Pero cuando no llegó en la fecha prevista, el 7 de marzo, quedó claro que el submarino jamás volvería.
Finalmente, el 30 de marzo de 1944, se anunció oficialmente la pérdida total del Greyback. Así fue como el submarino Greyback SS-208 pasó a formar parte de la lista de los 52 submarinos estadounidenses que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, quedando registrado en la historia como uno más de sus mártires. Un libro sobre historia submarina publicado en 1949 afirmaba que esta nave había naufragado en una zona del mar a unos 180 kilómetros al sureste de la isla principal de Okinawa. Sin embargo, cuando el investigador japonés Yutaka Iwasaki estudió los registros de la Armada Imperial Japonesa, logró esclarecer por completo las circunstancias del hundimiento. Las coordenadas del lugar donde se había hundido el Greyback fueron corregidas de forma considerable en 2018, y se confirmó que el submarino fue hundido por una bomba de 500 libras lanzada desde un avión torpedero Nakajima B-59 tipo 97, fabricado por Nakajima. El submarino explotó tras recibir un impacto directo y se hundió con los 80 tripulantes a bordo. Tim Taylor, un investigador estadounidense especializado en la búsqueda de barcos hundidos, utilizó esta información para iniciar una expedición en esa misma zona al año siguiente, logrando resultados casi inmediatos. El 5 de junio de 2019, un vehículo submarino no tripulado detectó un naufragio a 400 metros de profundidad, y al día siguiente, un equipo de expertos descendió hasta la zona y pudo leer claramente la inscripción USS Greyback en el costado corroído del casco. El submarino fue localizado a 92 kilómetros de la costa de la isla de Sumatra, y se informó a los familiares que los restos de los 80 tripulantes descansaban allí, enterrados en ese lugar. En señal de respeto a los fallecidos, Taylor y su equipo leyeron en voz alta los nombres de los marineros caídos, justo en el lugar donde hallaron su último descanso. El misterioso submarino japonés frente a la costa de Hawái. Esta fue la expresión utilizada por algunos medios internacionales cuando en 2013 se descubrió un submarino a 600 metros de profundidad al suroeste de la isla de Oahu. Cabe señalar que Oahu es la tercera isla más grande del archipiélago hawaiano, que pertenece al estado estadounidense de Hawái. El descubrimiento e identificación del submarino fue posible gracias al importante papel desempeñado por el Instituto de Investigación de la Exploración Marina de Hawái, conocido como HURL. Este instituto lleva a cabo investigaciones desde 1992 como parte de un programa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y lo más destacable es que utiliza sumergibles profundos, el PSIS 4 y el PSIS 5, para localizar embarcaciones hundidas durante la Segunda Guerra Mundial. El director de HURL, utilizando uno de estos sumergibles, avistó un día durante una inmersión un enorme submarino japonés. En esa ocasión, lo acompañaban dos arqueólogos especializados en documentar submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Según las palabras del propio director Kirby, aquel submarino era tan grande como un campo de fútbol. Y en efecto, su comentario refleja perfectamente las dimensiones asombrosas de ese submarino. Resultó ser uno de los 3 submarinos tipo I-400, una clase única construida por Japón como parte de un ambicioso proyecto, combinando las capacidades de un submarino con las de un portaaviones. Este tipo de submarino portaaviones podía transportar entre 3 y 4 aviones Aichi M6A Serian, cada uno equipado con torpedos o bombas de hasta 800 kilos. Lo más impresionante de todo es que este ambicioso proyecto llegó a concretarse por completo. Sin embargo, de los 18 submarinos tipo I-400 que se planeaban construir, solo se completaron 3, y eso fue ya en la etapa final de la guerra. Por ello, afortunada o desgraciadamente, los 3 submarinos que entraron en servicio entre 1944 y 1945 jamás llegaron a participar en combate. Tras la rendición de Japón, los 3 submarinos corrieron un destino trágico. Fueron hundidos deliberadamente. Una de las razones que motivaron esta decisión fue que la Unión Soviética, que en ese momento era aliada de Estados Unidos, tenía mucho interés en conocer a fondo las características de diseño de estas naves tan inusuales.
Para evitar cualquier riesgo, Estados Unidos optó por hundir los submarinos en 1946. Uno de esos submarinos volvió a ser encontrado en 2013 y se confirmó que era el primero de todos los tipos I-400 en haber sido construido. En agosto de 2013, el hallazgo fue informado formalmente al gobierno japonés, actual aliado de Estados Unidos. El submarino para la recolección de perlas. En comparación con los submarinos militares, los incidentes misteriosos que involucran sumergibles civiles son mucho más raros. Y uno de esos enigmáticos casos acaba de ser resuelto recientemente. Se trata de los restos de un submarino que durante mucho tiempo decoraron una zona poco profunda cerca de una playa en Panamá. Esta reliquia oxidada se había convertido en una especie de atracción turística, y los habitantes del lugar pensaban que se trataba de un submarino alemán o japonés de la Segunda Guerra Mundial, que por algún motivo desconocido había llegado hasta allí y había quedado en ese estado. Sin embargo, para sorpresa del propio arqueólogo James Delgado, que investigaba el asunto a inicios de los años 2000, el sumergible resultó ser mucho más antiguo. Su investigación reveló que este submarino había sido construido entre 1866 y 1869, siguiendo los planos de Julius Kroll, un inventor y empresario estadounidense. Kroll, que estaba claramente adelantado a su tiempo, era sin duda un hombre brillante, aunque buena parte de su ingenio lo dedicaba al deseo de hacer dinero. Y justamente la razón por la que diseñó este submarino fue para recolectar perlas directamente de las ostras en el fondo del mar. El primer descenso del sumergible arrojó resultados sorprendentes. En tan solo 4 horas lograron recolectar 2.000 ostras. Sin embargo, en los 10 días siguientes, todos los trabajadores que habían descendido al fondo de la bahía en el submarino murieron repentinamente de lo que parecía una especie de fiebre. Nadie comprendía qué les había sucedido y se llegó a la conclusión de que el submarino estaba maldito. La empresa cerró sus puertas. No fue sino hasta varias décadas después, en el año 1908, que se descubrió que la causa real de las muertes había sido la enfermedad conocida como mal de descompresión. Esta afección ocurre cuando alguien asciende rápidamente desde aguas profundas hacia la superficie. Lo que sucede es que al estar a gran profundidad, la presión hace que el nitrógeno se disuelva en la sangre. Si se asciende lentamente, ese nitrógeno se libera de forma gradual. Pero si se asciende bruscamente, el nitrógeno forma burbujas en la sangre en lugar de salir poco a poco, lo cual puede provocar parálisis o incluso la muerte. Esto fue exactamente lo que le pasó a los operarios del submarino y también al propio Julius Kroll más adelante. Él falleció en 1867 de lo que se describió como una fiebre, pero en realidad esa fiebre era producto del mal de descompresión. Con la muerte del inventor del submarino, el proyecto fue cancelado y los marineros regresaron a Estados Unidos. 2 años después decidieron reanudar la actividad, reconstruyeron el sumergible e iniciaron una nueva etapa en la recolección de perlas. Pero nuevamente, muchos marineros murieron. Así que la operación fue abandonada una vez más y el submarino fue dejado a su suerte dentro de la bahía de la isla de San Telmo en Panamá, donde acabó hundiéndose. Lo único que quedó fue el casco oxidado, pero finalmente un arqueólogo curioso logró desentrañar el misterio que lo rodeaba. Estos 3 relatos que les presentamos son algunos de los muchos misterios marinos que recientemente han sido resueltos. ¿Quién sabe cuántos secretos más esconderá el mar, ese inmenso y muchas veces despiadado océano? William Shakespeare escribió una vez: «Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía». Y parece que en las profundidades del mar también nos esperan descubrimientos fascinantes. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!